Nuevamente agradecemos su participación. Realmente, como lo dijo el doctor, bastante estimulante para nosotros como oficina de investigación el que ustedes estén participando acá el día de hoy en esta presentación. Lo primero, siempre hay que hacer siempre creo que es necesario hacer descargos cuando algo ocurre. Aparentemente el foco está un poco quemado, así que les ayudaré un poco diciendo algunas cosas que de repente no se notan porque jugaba mucho con los colores, pero tenemos un foco que básicamente está casi monocromático. Un momentito, por favor, yo creo que los que están llegando tarde, por favor, se quedan atrás, para que no interrumpan la clase, ¿no? Yo creo que es algo de educación. Por favor, apaguen sus celulares o pónganlos en tono de vibrador. Ok, nuevamente, muchas gracias. Si han visto el programa, hay una suerte de longitudinalidad, porque estamos haciendo básicamente los pasos que cada uno debería seguir para poder desarrollar un proyecto. En este caso, como lo dijo el doctor, de índole observacional. Estamos yéndonos básicamente a ese tipo de metodología porque es la que en realidad vemos con más frecuencia dentro de la presentación de los proyectos en la oficina. ¿Ok? Este es un pequeño programa de lo que vamos a ver hoy día. Básicamente nos vamos a enfocar en dos temas, en cómo crear una idea de investigación y de dónde obtener fuentes para ello, ¿no? La primera es la práctica clínica, la práctica rutinaria, luego lo que es la lectura crítica de la literatura y, bueno, el interés personal dependiendo de las inclinaciones de cada uno de ustedes. Luego vamos a ver en una segunda parte cómo se construye bajo una metodología que se llama metodología PICO, una pregunta de investigación científica. Vamos a revisar justamente los criterios Finner, que son los que definen cómo debería ser una pregunta para que nosotros podamos considerar la que es científicamente relevante. Ok, esta es la secuencia básicamente de lo que vamos a hacer durante todo este plan de trabajo. Todo parte de una idea, en realidad, de una idea de investigación. A partir de esta idea, uno configura una pregunta de investigación. Hoy día nos vamos a centrar en esos primeros pasos. En las sucesivas clases vamos a ver cómo se establece un objetivo de una forma adecuada, cuál es el plan que se debe seguir, es lo que llamamos un diseño de investigación, y finalmente cómo se hace un plan de análisis para poder producir resultados que sean publicables. Ok, fuentes de ideas. La primera decíamos que es la práctica clínica, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos que alguien hace en base a sus necesidades en relación a la atención de pacientes, hace una búsqueda en relación a un determinado problema. En este caso, puede ser que alguno de ustedes también haya pasado por esta situación en la que tienen que definir cuál es el test, cuáles son los test, cuáles son las pruebas de laboratorio que deberían ser requeridas en todo paciente cuando tiene una enfermedad febril, porque yo quiero ver cuáles de estas pruebas serían más sensibles, más específicas, para poder hacer el diagnóstico de una verdadera infección, ¿no? Entonces, en base a esa necesidad, yo hago una búsqueda de la literatura. Yo, por ejemplo, encuentro este artículo publicado por Anne Van. ¿Ok? Este es el resumen. Cuando uno hace una búsqueda de una forma adecuada, uno puede obtener probablemente resultados adecuados, pues que la búsqueda, si es eficiente, los resultados justamente responderán a nuestra pregunta. En este caso, por ejemplo, si podemos ver la conclusión, vemos que las conclusiones muchas veces de este tipo de estudios, que son revisiones sistemáticas, nos generan fuentes de investigación. ¿Por qué? Porque normalmente las revisiones sistemáticas terminan diciendo qué es lo que hay que ya está completamente demostrado y qué es lo que falta aún por demostrar. Entonces, en base a esas necesidades, nosotros podemos coger un determinado artículo, particularmente las revisiones sistemáticas, y con eso nos basta para nosotros decir, ok, esto podemos tomarlo como una idea de investigación, ¿no? En este caso, la principal conclusión es que de todos los marcadores inflamatorios, en realidad, ninguno funciona de forma adecuada, ¿no?
Por ejemplo, una de las cosas en las que se centran es que dicen que la proteína C reactiva, básicamente, sí es una buena herramienta para hacer el diagnóstico, sin embargo, no es suficiente. En realidad, básicamente, todavía las recomendaciones están a que el perfil clínico, básicamente la deducción del médico tratante es la principal herramienta. Un segundo componente es la lectura crítica de la literatura. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, yo no tengo una necesidad por atender a un paciente, sino simplemente yo me estoy actualizando. Entonces, en este caso no estoy respondiendo necesariamente a una pregunta específica. En el caso anterior yo quería saber cuál era la prueba diagnóstica, digamos, más sensible y más específica, con mejor rendimiento para detectar infecciones. En este caso no. En este caso yo lo que quiero es actualizarme y básicamente es en el tema de tuberculosis. ¿Ok? Perdón. Entonces, una de las bases de datos que nosotros tenemos dentro de nuestra biblioteca es el UpToDate. El UpToDate básicamente es una base que les provee a ustedes de revisiones sistemáticas en relación a diversos problemas de salud. En este caso, esta es la revisión sistemática que presentan en relación a tuberculosis infantil. Vamos a ver, muchos de ustedes sabrán que es bien complicado hacer el diagnóstico de tuberculosis en niños. Las recomendaciones básicamente se inclinan a que uno debería usar el aspirado gástrico como la herramienta, digamos, con mayor probabilidad para obtener una detección en muestras de Mycobacterium. Entonces, si vemos la primera de estos resultados, el primer campo, que es, como les digo, el problema es el foco, de repente no lo notan muy bien, pero si bien el primero de los resultados lo que manifiesta es que, si bien hay bastante literatura que dice que el aspirado gástrico es el adecuado, ya hay literatura que está diciendo que el aspirado nasofaringio puede ser tan o más adecuado que el aspirado gástrico y además que genera menos efectos adversos para con el niño, ¿no? Entonces, digamos, ya hay una recomendación en ese sentido. Sin embargo, no es una recomendación absoluta, de tal forma que aún es algo que todavía tiene un grado de incertidumbre y en base a ello yo puedo elaborar una pregunta de investigación, ¿no? Si es que uno es mejor que el otro. Entonces, si vemos en este segundo campo, podemos ver este tipo de frases que normalmente nos van a orientar a una pregunta de investigación cuando uno hace lectura crítica. En este caso dicen, estudios adicionales son necesarios. Entonces, siempre que uno, cuando lee literatura, dicen, hay frases del tipo, estudios adicionales se requieren, la literatura al respecto es contradictoria, no hay evidencia suficientemente consistente, todos esos son vacíos que uno debe aprovechar para desarrollar estudios de investigación. El tercer elemento que les estaba resaltando era algo que yo también en mi perfil de investigador quisiera también recomendarles. Cuando uno hace, o sea, deberíamos hacer lo posible por poder tomar tomar el poder sobre lo que nosotros estamos desarrollando. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros cedemos las primeras autorías cuando en realidad es un trabajo totalmente nuestro. En este caso, lo que está reflejado en el último párrafo, hace referencia en UpToDate, hacen referencia a un estudio realizado con pacientes peruanos, con pacientes niños peruanos, en el cual dicen que en las series peruanas se presentaron efectos adversos en el 42% de los casos, aunque no se requirió que se suspenda el tratamiento por más de 5 días. Esa referencia 61 la busqué y corresponde a autores, total, que por sus apellidos queda claro que no son peruanos, Drawback, Margery y Joseph. Es una publicación, esto es lo que yo quiero llamar la atención de ustedes, ¿no? Es una publicación con pacientes peruanos que sin embargo no tiene como autores principales a investigadores peruanos. ¿Por qué? Porque muchas veces cedemos las autorías y eso es algo que no deberíamos hacer con mucha frecuencia, porque todos tenemos la capacidad para ser investigadores, eso nunca debemos olvidarlo. El tercer elemento, la tercera fuente de potenciales ideas de investigación está
en lo que corresponde al interés personal. En muchos casos ustedes pueden tener una necesidad imperiosa de llevar a cabo una investigación, por ejemplo, cuando tienen que cumplir con los trámites para obtener un título, una titulación, una tesis de grado normalmente. Pero también van a haber muchos casos en los cuales a ustedes tengan la iniciativa por desarrollar investigación y ustedes pueden desarrollar su propia línea de investigación. Esas líneas de investigación se pueden desarrollar en base a circunstancias que uno también puede leer en la literatura. Por ejemplo, en este caso, este es un caso bastante personal porque es una de las líneas de investigación que yo he seguido. Partió de una observación de un médico en el año 1989 que publicó este reporte de caso en Lancet. Este reporte de caso lo que manifiesta, si es que ustedes lo pueden leer, es que un médico lo que reporta es que una paciente, digamos, de forma insistente lo fue a buscar porque lo que ella le reportó es que ella tenía un perro, un can, el cual insistentemente olía sobre una herida que ella tenía en la pierna izquierda, ¿no? Entonces, en base a esa circunstancia, la mujer se motivó para asistir justamente al médico para que le haga un diagnóstico por si es que esa lesión pudiera tener algún tipo de malignidad, y de hecho así fue. El médico mandó a hacer esta muestra de patología y correspondía claramente a un melanoma. Entonces, en base a esa observación, si vemos aquí en este fragmento del lado izquierdo, el investigador lo que recomienda es que debería incidirse en este tipo de metodologías, que de repente sí, la del olfato canino podría tener algún tipo de proyección para convertirse en una herramienta para el diagnóstico de cáncer. Y de hecho es algo en lo cual ya se ha ido avanzando, como lo pueden ver en el video, e incluso en la actualidad ya se están desarrollando lo que llaman narices electrónicas. Esta línea de investigación se desarrolla básicamente en lo que es entrenamiento de canes para diagnosticar muestras de pacientes con cáncer, ¿no? Entonces lo que se ha demostrado es que definitivamente sí, tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de cáncer infantil. Pero esa es una línea de investigación que aún está en curso. Ahora, no se nota muy bien la primera y las cuartas términos, pero sí lo que sí van a notar son las primeras letras de cada una de estas palabras que hablan de lo que se llama la metodología Finer. ¿En qué consiste esto? Toda pregunta de investigación debe cumplir con ciertas características. Estas preguntas deberían ser, primero, factibles, segundo, interesantes, tercero, novedosos, éticamente posibles y relevantes. ¿A qué se refiere con cada una de estas cosas? Factible porque definitivamente cuando uno desarrolla una investigación debe tener en consideración que debe tener disponibles todos los recursos materiales, humanos y económicos para poder llevar a cabo la investigación. Y no solo eso, sino también tiene que tener en cuenta que debe tener de un tiempo necesario para poder cumplir con los objetivos de su estudio. Entonces, la factibilidad es un elemento crítico para desarrollar una investigación. Como ustedes también sabrán, no hay mayor motor que mueva a una persona que el interés personal. Entonces, si uno no está apasionado con lo que quiere desarrollar como investigación, definitivamente no lo va a llevar a cabo de la forma más adecuada y no lo va a terminar completando. Tercero, el aspecto de novedad. Y este es un aspecto que, si bien le damos mucho valor quienes somos revisores, también es una consideración que tienen mucho en cuenta los editoriales para cuando uno va a hacer una publicación. Siempre valoran el nivel de novedad, de originalidad que tiene la publicación para poder ser aceptada, ¿no? El cuarto componente es definitivamente la ética. Que quede claro que uno no puede llevar a cabo investigación si es que no está aprobada por un comité de ética en investigación. Eso siempre debe estar claro en ustedes, pues ahora ninguna editorial les va a permitir hacer
presentar una publicación si no tiene una aprobación ética previamente. Y finalmente, que sea relevante. Esto quiere decir que cuando uno elabora una investigación no es simplemente para que se archive. La idea, el objetivo de toda investigación es que genere un cambio. Puede ser un cambio en cualquiera de las dos direcciones. Un cambio en la práctica clínica porque yo estoy generando un nuevo método diagnóstico, y entonces al utilizar estos métodos diagnósticos voy a justamente a incrementar el diagnóstico, voy a incrementar la casuística, voy a mejorar el diagnóstico probablemente precoz de una determinada enfermedad, pero también tengo que generar cambios tengo que tener la capacidad de poder generar cambios en el sistema de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, en base a estos estudios individuales yo debo poder aportar al conocimiento de tal forma que se puedan establecer guías de práctica clínica que puedan orientar las políticas sanitarias. Factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Ok. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard creó una metodología para hacer búsqueda científica. Y esa metodología la llamaron metodología PICO. ¿En qué consiste? Consiste en que toda búsqueda debería tener 4 componentes mínimos. El P de población, el I de intervención, el C de comparador y el O del inglés outcome, que lo podemos traducir como resultados. Entonces, esta es la metodología para búsquedas. Ahora ya no solo si bien esa fue su finalidad inicial, ahora nos podemos dar cuenta que esto también nos permite establecer una pregunta de investigación, porque en base a una pregunta de investigación clara, yo puedo establecer una estrategia de búsqueda apropiada. Entonces, lo primero que tengo que considerar es la condición médica, ¿no? El problema al cual yo del cual yo quiero investigar, ¿no? Entonces, en ese componente, el componente P, yo tengo que considerar 2 cosas. ¿Quiénes son los pacientes o cuál es el problema? Yo puedo enfocarlo desde el problema, por ejemplo, anemia, o puedo enfocarlo de pacientes, a niños con anemia. Enfoco el segundo componente, el que es intervención. Allí lo que yo tengo que responder es, ¿qué es lo que se hará a los pacientes en el caso de que esté hablando de un estudio experimental, estoy haciendo una intervención, o a qué voy a exponer, o a qué están expuestos esos pacientes en el caso que sea un estudio observacional? Digamos, yo puedo decir que el mercurio es una exposición ambiental que puede producir determinados efectos deleterios sobre el neurodesarrollo infantil, pero obviamente yo nunca voy a exponer a los niños a eso. Yo no voy a hacerlo como una intervención, necesariamente lo tengo que hacer como una observación. Entonces, dependiendo del diseño, yo voy a responder a la primera o a la segunda pregunta. O qué se le hará en el caso de que yo haga una intervención, o a quién, o a qué sustancia o elemento están expuestos en el caso de los estudios observacionales. El tercer componente es un componente que en algunas ocasiones puede ser indispensable o no. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre vamos a tener un comparador. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un estudio de prevalencia, en un estudio de prevalencia yo no tengo una comparación. Yo simplemente estoy obteniendo el resultado en base a una determinada muestra. No me interesa comparar A contra B. En este caso, yo por ejemplo, cuando quiero establecer comparadores, básicamente es cuando tengo comparadores que están completamente definidos. Por ejemplo, si yo hago un ensayo clínico, yo quiero demostrar en este ensayo clínico que el ibuprofeno es superior al paracetamol, probablemente yo sí tengo que indicar que mi intervención es el ibuprofeno y mi comparador es el paracetamol. Pero si solamente yo quisiera ver el rendimiento de uno, independientemente de tener un comparador, también puedo hacerlo. Lo mismo con las exposiciones. En el caso de las exposiciones, digamos, la contraparte de la exposición normalmente es la ausencia de exposición. Entonces, si yo digo que el mercurio es la exposición, en este caso, por ejemplo, para efectos deleterios sobre el neurodesarrollo, mi comparador no necesariamente lo tengo que poner. Puede ser tranquilamente la ausencia de esa exposición y no necesariamente la tengo que explicitar. Finalmente, el cuarto componente, que es el outcome. Yo he definido cuál es la población, tengo claro a qué se van a exponer o cuál es la intervención que yo voy a hacer, pero también tengo que definir qué efecto va a producir esta exposición o esta intervención. Eso es el outcome. ¿Qué es lo que yo estoy esperando que va a producir esta exposición o esta intervención?
Vamos a verlo con algunos ejemplos, que son justamente los casos que ya hemos visto antes. Primero hablábamos del estudio en el British Medical Journal, en el cual decíamos que había una serie de pruebas de laboratorio y que queríamos ver cuál era la prueba que probablemente nos podría dar con mayor certeza un diagnóstico de infección en niños con fiebre. Entonces, en este caso, mi población sería niños con fiebre, pero no existe el término de búsqueda de niños con fiebre, entonces tengo que desglosarlo en dos, fever y child, que corresponden a los términos en inglés para hacer la búsqueda. El segundo componente es la intervención. La intervención normalmente, como les decía, puede considerarse en el componente I una intervención o una exposición. En este caso, lo que yo quiero evaluar son las pruebas de laboratorio y utilizo los términos en inglés apropiados. No tengo un comparador porque en este caso yo no lo voy a comparar con otro, simplemente voy a evaluar todos en su conjunto. Y finalmente, ¿cuál es mi outcome? Yo que estoy esperando que evalúe con estos, ¿qué es lo que yo estoy esperando lograr con el uso de estas pruebas de laboratorio? Establecer un diagnóstico de infección. Entonces, cuando tengo claro esos componentes, yo también puedo tener clara mi pregunta. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas para el diagnóstico de infecciones en niños con fiebre? ¿Ok? Veamos un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nosotros hablábamos de una revisión en UpToDate en la cual nos decía que si el aspirado nasofaringio es una alternativa que uno debería considerar al aspirado gástrico que convencionalmente se hacía para obtener muestras en población infantil. Entonces, en este caso, mi población, el problema en el cual yo me estoy enfocando es tuberculosis infantil. Igual mantengo desglosados los dos términos, tuberculosis y niño. En el segundo componente yo veo lo que es la intervención. En este caso sería aquella que yo estoy esperando, o sea, que sería lo que ustedes de repente alguna vez han escuchado como su hipótesis alternativa. En este caso yo estoy esperando que el aspirado gástrico sea superior al el aspirado nasofaringio sea superior al aspirado gástrico. Entonces, mi intervención es el aspirado nasofaringio y mi comparador es el aspirado gástrico, porque yo lo que estoy esperando es que este primero sea superior al aspirado gástrico. Y mi outcome tendría que ser el diagnóstico, o sea, que tenga la capacidad para identificar o cultivos o que me resulten como cultivos positivos o simplemente establecer el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, cuando tengo claros esos cuatro componentes, yo también puedo tener clara mi pregunta de investigación. El aspirado nasofaringio tiene un rendimiento bueno, tan bueno o incluso superior al aspirado gástrico para el diagnóstico de tuberculosis infantil. ¿Ok? En el tercer problema que yo les estaba mencionando, lo que habíamos visto era un reporte en Lancet del año 89 en el cual estaban manifestando la capacidad del olfato canino para detectar lesiones cancerígenas. Entonces, en este caso, y en base a esa circunstancia, yo me puedo preguntar qué tan bueno es el olfato canino para hacer justamente la detección precoz de una enfermedad oncológica. Entonces, mi población en este caso igual sería niños con cáncer. Mantengo los términos desglosados porque, como les digo, no existe como término único niños con cáncer. Luego mi intervención, que sería olfato canino, y en este caso yo no estoy estableciendo un comparador, o podría también establecerlo, ¿no? Podría decir, por ejemplo, el diagnóstico anatomopatológico como el gold estándar frente al olfato canino. Eso ya depende del investigador. Y luego mi outcome, que sería el diagnóstico precoz, ¿no? Porque yo estoy esperando que si utilizo esta herramienta voy a obtener un diagnóstico más tempranamente que lo que ocurre bajo las metodologías convencionales. Entonces, en base a eso, yo ya puedo establecer claramente
mi pregunta de investigación, conectando esos términos. Y yo podría preguntarme cuál es la utilidad del olfato canino para hacer el diagnóstico precoz en niños con cáncer. Ok. Hay algunas cosas que partiendo, dado que este es el punto de partida, queríamos compartir con ustedes. Hemos elaborado una suerte de recomendaciones que quisiéramos que todo investigador del instituto tenga en consideración. Lo primero, existen normas para hacer investigación, que es lo que llamamos buenas prácticas clínicas en investigación. Entonces, no debería haber ningún investigador institucional, ningún investigador en nuestro instituto que no las conozca, que no las domine y que no las practique. Lo segundo, todo investigador siempre debe reconocer cuando va a hacer una pregunta de investigación que existe unas recomendaciones que se llaman recomendaciones FINER, que le decíamos, su pregunta de investigación tiene que ser factible, tiene que ser interesante para ustedes, tiene que ser novedosa para la comunidad científica porque tiene que aportar algo nuevo y tiene que ser éticamente aceptable, tiene que haber sido evaluada por un comité de ética en investigación y tiene que ser relevante. Tercero, también, como está incluido también dentro de lo que es el concepto FINER, todo proyecto de investigación debe, sí o sí, pasar por la evaluación de un comité de ética en investigación, y de hecho en nuestra institución contamos con uno. Norma número 5, que todo proyecto de investigación que se presente, la norma número 4, que todo proyecto de investigación debe ser presentado a un comité de ética en investigación antes de su inicio, porque luego de iniciado la ejecución del proyecto definitivamente no se pueden hacer modificaciones. La participación de todo comité de ética está básicamente, o debería estar básicamente enfocada en proteger a los sujetos de estudio. Entonces, si ustedes ya inician una investigación en seres humanos, le dejan poca probabilidad de un comité de ética para que pueda elaborar justamente recomendaciones para proteger a los sujetos de estudio. Recomendación número 5, que todo proyecto de investigación que se presente debe culminar en la publicación científica, ¿no? O sea, muchas veces nos ocurre, de hecho, en una buena proporción, que los investigadores presentan proyectos de investigación y que los dejan en el camino, ¿no? De hecho, es algo que ya estamos viendo con menor frecuencia porque, digamos, en la oficina sí estamos dándoles un soporte, un apoyo para que puedan mejorar sus proyectos, e incluso cuando ustedes presentan un proyecto a través de la oficina OIAIDE, nosotros no solo les apoyamos en lo que es la asesoría del proyecto, o sea, a través de recomendaciones para su mejora, sino que también una vez que su proyecto haya culminado, nosotros podemos hacernos cargos del análisis estadístico si ustedes así lo solicitan. Norma número 6, ningún proyecto de ética... esto es algo que también nace mucho de los que son miembros de comités de ética en investigación. Ningún proyecto de investigación puede ser éticamente aceptable si no es científicamente relevante. ¿A qué me refiero con esto? Lo que un comité de ética se pregunta es ¿para qué yo voy a exponer a los sujetos a un riesgo si el producto que voy a obtener no va a traducirse en cambios para la población? Entonces, a esto, en base a ese postulado, no tendría yo por qué hacer ese esfuerzo, ni tampoco el investigador de hacer un trabajo adicional que no va a conducir a nada. Recomendación número 7. Ustedes deben haber escuchado muchas veces esa frase peruana que dice, cada uno baila con su pañuelo. En investigación en realidad no es así. En investigación, para que uno pueda desarrollarla de la forma más apropiada y pueda finalmente terminar el proyecto justamente con una publicación, es un trabajo siempre de equipo. Entonces, no solo piensen en sus productos como algo muy personal,
sino que la idea en investigación es poder formar equipos, poder formar redes de investigación, porque si no, no estaremos yendo a ninguna parte. Luego, recomendación número 8, en investigación las autorías no se rigen por la ley de la gravedad, pues no caen por su propio peso. ¿A qué me refiero? Hay criterios ICME, que es una institución internacional que define cuáles son los criterios para ser autor de una determinada publicación. Autor no es quien generó los datos, autor no es quien lo publicó. En realidad, autor implica participar de 3 momentos distintos dentro de una publicación. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que está es el nacimiento de la idea, ¿no? y la generación de un proyecto. El segundo momento de un trabajo de investigación es el momento de la ejecución y del análisis. Y finalmente el tercer momento es el momento en el que se genera el borrador de publicación y se publica el informe final. Entonces, para que uno pueda ser considerado autor de una determinada investigación, uno tiene que haber participado en esos 3 momentos, ¿no? O sea, yo puedo ser investigador, sí, participé del proyecto, sí, generé los datos, sí, pero si yo nunca vi el borrador final y no participé en su elaboración, no puedo ser llamado investigador. ¿Ok? Número 9, en investigación no siempre el cliente tiene la razón. Y esa es una verdad muy clara. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando un investigador presenta un proyecto de investigación a cualquier comité de ética, debe estar proclive a la modificación de su proyecto, porque eso es lo mismo que les ocurrirá cuando hagan sus publicaciones. Cuando uno hace una publicación y está sometido a la revisión de una editorial, esta editorial le va a hacer sugerencias en relación a su trabajo. Así que, si bien cada investigador quiere a su producto como si fuera su hijo, no siempre va a mantenerse de la misma forma como nació. Y finalmente, en investigación, de hecho, no nos reservamos el derecho de admisión, así que no es una élite. Todos podemos ser investigadores, todos tenemos la capacidad para ser investigadores y justamente para eso estamos iniciando esta sesión. Esta sesión es introductoria y en las siguientes vamos a mostrarles, si bien en esta lo que hemos visto básicamente es en líneas generales, cómo pueden iniciar ustedes una idea de investigación y las herramientas básicas para establecer una pregunta de investigación que podríamos llamar científica. En las siguientes sesiones les vamos a enseñar cómo esta pregunta se puede utilizar para establecer una estrategia de búsqueda adecuada para que puedan tener resultados eficientes, ¿no? Y a partir de ello ya vamos a trabajar lo que serían los diseños de investigación, que es básicamente en lo que nos vamos a centrar en muchas sesiones, el plan de análisis, y vamos a cerrar con líneas generales de lo que sería recomendaciones para que puedan establecer, formular su informe final, ¿no? Bueno, eso sería todo por el momento.